Doña Marianela Montenegro con nosotros. Ya vamos a hablar de Valdivia, el testaferro, el palo blanco del movimiento al socialismo. Marianela Montenegro, bienvenida. Buen día. Adiós. Buen día, Douglas, Antonio, y un gran abrazo a toda la audiencia que los sigue desde diferentes partes del mundo, querido Douglas. No, pues gracias a ti. Mira, es un gusto tenerte. Cochabamba hoy es nuestro eje de información. Hace instante nada más hablábamos con Jorge Balda sobre el tema de la resistencia juvenil Cochala, estos jóvenes que lamentablemente están siendo odiados por el gobierno. Cochabamba ha sido información en pasados días también. El periódico Los Tiempos desaparece de su independencia y pasa a ser parte de uno más de los medios en manos de el movimiento al socialismo con el Grupo Valdivia. ¿Qué nos puedes decir tú, por favor, con los datos que tienes? Bueno, el tema yo lo había anticipado hace mucho tiempo, denuncié a la Sociedad Interamericana de Prensa, usted tiene la carta, querido Douglas, donde estoy alertando de que mediante el mismo procedimiento bajo el cual se han apoderado de ATV, El Nuevo Día, La Razón, PAT, Bolivisión y todos los medios de comunicación, las redes principales del país, por supuesto, lo han hecho mediante extorsión. Han llegado al extremo de meterles un escritorio de AFPs, un escritorio de la renta, otro escritorio. Les han hecho auditorías de manera exagerada, los han ahorcado, han llegado al extremo de no permitirles vender otros bienes para que cumplan obligaciones. O sea, el abuso ha sido total. En el caso del periódico Los Tiempos, no voy a decir que los otros casos no hayan sido graves, porque en el caso de PAT, por ejemplo, al hijo de Daher lo secuestraron y lo obligaron a hacer la transferencia de ese medio de comunicación. Lo secuestraron y le dijeron, tu hijo sale vivo solo si tú firmas esta transferencia, además de amenazar contra todas sus empresas. Repito, lo mismo con el grupo ATV, Nuevo Día, La Razón, y por supuesto Los Tiempos. No solamente han llegado al extremo de detener en otra jurisdicción a uno de los hijos de la familia Canelas, de los propietarios de Los Tiempos. Él hace muy poco ha salido de la cárcel de Palmasola, porque el ejercicio de toda la presión ha venido incluso contra sus tierras. Han mandado avasalladores de parte del Estado, avasalladores a plan de dinamita, pero no son tierras que vayan para esa gente a la que ellos movilizan. Son gente que, por supuesto, lo único que hacen es trabajar, digamos, por 50 bolivianos, hacer los alborotos, tomar las tierras para otros delincuentes, como ocurre en todas partes del país. En el caso de Los Tiempos, esto ya tiene larga data. Si usted ve, la nota es de 2021. Yo fui la que lo contactó con el presidente de la Sociedad Interamericana de la Prensa, Ricardo Trotti, con quien precisamente el presidente del directorio de aquel entonces pudo lograr el respaldo de la Sociedad Interamericana de la Prensa. Hay una petición en torno a los temas de libertad de expresión en la OEA, y bueno, si fuera de aborto o de violación o de feminismo o de homosexualismo, eso atienden inmediatamente. Son 400 casos que han atendido sobre ideología de género y no tienen absolutamente nada más los de la OEA. Les importa un comino la libertad de expresión. Marianela, si gustas, puedo dar lectura a la carta para que la gente tenga a bien lo que hiciste ya en el año 2021. Me gustaría mucho, querido Douglas. Con todo gusto. Mira, Cochabamba, 28 de diciembre del año 2021. Señor Ricardo Trotti, Sociedad Interamericana de la Prensa, Miami, Estados Unidos. Distinguido señor Trotti, en Bolivia estamos viviendo una dictadura narcoterrorista disfrazada de democracia. Después del fraude del 2019, certificado por la OEA en un informe de 90 páginas y 600 anexos,
se ha repetido en las elecciones del año 2020 sin ningún organismo internacional reclame, ya que no se ha podido corregir las trampas de las elecciones del 2019, que, como repito, se replicaron el 2020. Con esto, el narcogobierno que impera en Bolivia ha iniciado una feroz persecución contra medios de comunicación, atentando contra la libertad de expresión y utilizando los organismos del Estado como mecanismos represores. Es así que también se han penalizado las informaciones, llegando al extremo de afectar la propiedad privada de varios propietarios de los medios de comunicación, asfixiándolos y presionando para su venta a palos blancos del narco-régimen. Las peores situaciones están viviendo actualmente el periódico Los Tiempos, el periódico La Voz, el periódico El Deber, mediante amenazas y procesos inventados y extorsivos, pretenden que estos, de una u de otra manera, se deshagan de los medios y pasen a formar parte del Estado con palos blancos del régimen. Para enfrentar esta situación, acudimos a usted a fin de que colabore a través de la Sociedad Interamericana de la Prensa para presionar que se respete el artículo 102 de nuestra Constitución Política del Estado, que expresa: 1. El Estado garantiza el derecho a la comunicación y el derecho a la información. 2. El Estado garantiza a las bolivianas y bolivianos el derecho a la libertad de expresión, de opinión y de información, a la rectificación y a la réplica, y el derecho a emitir libremente sus ideas por cualquier medio de difusión sin censura previa. 3. El Estado garantiza a las trabajadoras y trabajadores de la prensa la libertad de expresión y derecho a la comunicación y a la información. 4. Se reconoce la cláusula de conciencia de los trabajadores de la información. Además de informar que la red Facebook está cometiendo una serie de abusos que vulneran la libertad de expresión, ya que a mis propias páginas las han sometido a censura. Con este saludo, motivo, firma Marianela Montenegro, miembro de la asociación Festratev, micrófono de oro en el año 2015. Marianela. Bueno, y de todas maneras también soy miembro de la Sociedad Interamericana de la Prensa y como tal me he movilizado para que, hablando con Ricardo Trotti, para que el presidente del periódico Los Tiempos pueda tener una reunión con este ejecutivo, que por supuesto ha sacado y está en las páginas de la Sociedad Interamericana de la Prensa, en Cipiapa, el tema del periódico Los Tiempos específicamente. Acá lo que ha ocurrido es una gradual persecución que se ha llevado adelante a través de otros testaferros, como son la empresa Sion. Una empresa supuestamente dedicada al mercado inmobiliario va comprando terrenos en grandes cantidades, manipulando la justicia, manipulando las leyes, y va haciéndose dotar mediante el INRA. Este es el caso del periódico Los Tiempos, y obviamente esta gente opera con Juan Valdivia. Imagínense, Douglas y Antonio, que el caso específico ha comenzado con los terrenos de la editorial Canelas, es decir, de la familia Canelas, y resulta que este caso ha sido trasladado a Santa Cruz, un escenario que no tiene competencia bajo ninguna circunstancia, o sea que te pueden llevar de la nariz donde a ellos les dé la gana juzgarte. El juez Parada, por supuesto, ha dictaminado la libertad de Juan Valdivia, un tema que yo que me gustaría que me permitan tratar hoy, claro, para conocer el perfil de este personaje y para que la gente se dé cuenta de una vez por todas que tienen demasiados amarres y enjuagues para pelear, o sea, y multimillonarios para pelearse, para hacer ese showcito de tirar bombas por acá y por allá y distraer a la gente, cuando en lo único que deberíamos concentrarnos
es, primero, en las elecciones judiciales, que ahora han decidido ratificarlos, es decir, simplemente tomarlos como suplentes para no hacer elecciones, y por supuesto nos están conduciendo a un nuevo fraude. Mientras los organismos hipócritas internacionales lo único que hacen es proteger este narcoestado, porque no hay gente quien los desenmascare. Por lo menos la gente podría tener la gentileza de replicar lo que otros trabajan, porque hay gente que trabaja y periodistas que se esfuerzan, que se esmeran y ni siquiera tienen la amabilidad de replicar lo que se investiga y lo que se trata. Es decir, son más bien los guerreros digitales que aplican denuncias, que meten comentarios y exabruptos de toda naturaleza. Entonces hay que desenmascarar estos organismos internacionales que están operando con el narcoterrorismo en Bolivia, con el crimen transnacional organizado, que no nos vengan con historias aquí de que se trata de un partido político, es una organización criminal. El masismo es una organización criminal. Su presidente es un asesino. Su presidente es un corrupto. Entonces, no hay que tratarlos de otra manera. Acá, lo que ha ocurrido con la familia Canelas es que primero les han avasallado los terrenos. Porque, bueno, ellos tienen el derecho propietario de hace muchos años, y de acuerdo a las disposiciones del INRA tenías que sanear tus tierras. Entonces, cuando ellos acuden a hacer el saneamiento, no les permiten, y es el viejo truco que están empleando para avasallar en todos lados. La gente va a quererse poner a derecho y, por supuesto, no te sanean las tierras. Los Canelas habían vendido algunas porciones de esas tierras y fue la excusa precisa: 1, para avasallar; 2, para encarcelar; 3, para extorsionar; y 4, finalmente, para quedarse con el periódico Los Tiempos, que más allá de que tenga una familia de propietarios, es un patrimonio cochabambino, como usted bien lo decía antes de comenzar esta entrevista, y todos los cochabambinos deberían saltar como petos, como dicen en Santa Cruz, para defender el derecho propietario de la familia Canelas, que con la soga al cuello no le queda otro remedio que entregarle a este delincuente que se llama Juan Valdivia. Juan Valdivia, yo he publicado un último artículo, no sé si gusta leerlo o si quiere lo retrato yo, me encantaría que por favor, retratalo. Yo muestro Juan imágenes Valdivia proviene Juan Valdivia. Douglas, este personaje proviene de una familia muy sencilla de Quillacollo. Su madre era una esforzada mujer que vendía chorizos para poder, en el mercado de Quillacollo, para poder mantener a sus hijos. Uno de ellos se fue a trabajar de botones en un hotel llamado Paulistania en Brasil. Este Valdivia, antes de la subida de Evo Morales al poder, ya era su testaferro. Tienen un edificio en la Heroínas, es el edificio Donald, es un restaurante gigante, donde el propietario es Evo Morales Ayma, y obviamente este personaje siempre ha figurado como testaferro de la cúpula de ladrones, ONGistas, narcoterroristas que gobiernan nuestro país. ¿A quienes me refiero con nombres y apellidos? Me refiero a Evo Morales, a Álvaro García Linera, a Juan Ramón Quintana, y también incluyeron a Carlos Romero. Estas personas, yo tengo la certeza de que sí han estado, tienen departamentos de lujo en el Hotel Casablanca, cada uno de ellos. Ahí es donde se reúnen para hacer sus matufias contra los ciudadanos bolivianos, a quienes les esquilman más de 50 impuestos. Terminas pagando con impuestos como alquileres de tu propiedad en vehículos. Marianela, te voy a... Paréntesis, el Hotel Casablanca, hace tiempo hablamos de Colodro y tú decías donde torturaron a Colodro antes de la muerte. Cierro paréntesis, correcto. Muchas gracias por recordarlo. No solamente a Colodro, también a este personaje irlandés que se llamaba Michael Dwyer. Michael Dwyer, antes de ser conducido a Viru Viru, porque no murió en el Hotel Las Américas, no murió en el Hotel no murió en el Hotel Las Américas, correcto,
Lo llevaron al Hotel Casablanca previamente y luego al aeropuerto Viru. De acuerdo a las declaraciones no mías, de acuerdo a las declaraciones de Elot Tuazó, que fue quien sobrevivió, quien relató todos estos hechos en su país, quien publicó una lista entera de todos los involucrados en el caso Hotel Las Américas. Así que el escenario que además el Casablanca se ha adueñado de terrenos de los jubilados ferroviarios, a mano derecha tenía grandes extensiones de terrenos, ahí han puesto primero un lavadero de autos para disimular, ahora ya es de propiedad de estos delincuentes que se apropian de lo que les viene en gana. Juan Valdivia tiene concesiones mineras, tiene una cantidad de temas. Ha declarado un patrimonio que ya era una locura de 1 millón de bolivianos, una locura para el 2006-2007, parlamentario de Evo Morales. Declaró ese patrimonio y termina comprando en 100 millones de dólares la gigante exportadora de granos Gravetal. Imagínense, este infeliz ha comprado el 99% de las acciones de Gravetal. No me vaya a decir que vendiendo chorizos ha heredado una fortuna. Entonces, hay un diputado, amén de otras propiedades, pero Gravetal y el canal Tamengo son parte importante porque es por ahí donde sale la droga, es con los granos donde han sacado cantidades enormes de droga, han dilapidado todo lo que significaba esa empresa, la han puesto a Caterina Gumucio, la que fue directora de Avia Yala, la radio regalada por los iraníes, como socia de Gravetal con el 1%, y a esta otra mafiosa que se llama Susana Rivero, también la han puesto como socia de Gravetal. Entonces, cuando van saliendo las denuncias, que nosotros hemos denunciado reiteradamente y por ello hemos sufrido muchísima persecución, resulta que este infeliz, cuando yo le hago una entrevista sobre el tema de la nacionalización, estaba buscando ese material. Tristemente mi productor no llegó, no pude, me hubiera encantado tener, para que vea el nivel de ignorancia que tiene el infeliz al hablar de la nacionalización. Y dice, yo le hago la pregunta, ahí hago paréntesis en esta parte, le hago la pregunta, ¿y qué es lo que se ha nacionalizado? Hemos nacionalizado Repsol, me dice. Repsol es una empresa española, le digo. Sí, eso también va a pasar a poder de los bolivianos. Entonces, cuando se da cuenta del ridículo colectivo que hace, después de la entrevista, Marianela, no publiques eso, y lo tengo todo grabado, no publiques eso, por favor, te voy a dar harta publicidad del gobierno, me dice. Bueno, lo que hice sonreírme. Pero le digo, era tal el nivel de ignorancia de estos personajes de que para lo único que sirvieron fue para testaferros, para lavadores de dinero. No solamente está involucrado en el caso que tiene que ver con el periódico Los Tiempos, al cual le han ajustado la soga al extremo de, como dije, entreguen la totalidad de las acciones de ese matutino, porque les impidieron vender otras propiedades para cumplir sus sucias auditorías, sus delitos sembrados en temas de evasión fiscal y a las AFPs. Entonces, este es un tema muy importante, pero, por supuesto, Juan Valdivia, como representante de todos estos infelices, y tengo varias anécdotas para contar, resulta que también Valdivia se ha adquirido la fábrica de cemento más importante de los cochabambinos. No es que el Estado ha puesto esa fábrica, la cooperativa Cobose le pertenece a los cochabambinos. Nuestros padres, nuestros abuelos tienen acciones de la cooperativa Cobose y sin embargo los propietarios son ahora estos delincuentes del Banco de la Comunidad. El Fondo de la Comunidad era una entidad financiera de Cobose. Cobose es una empresa totalmente tradicional de Cochabamba y resulta que ahora es dueño también del Banco de la Comunidad, antes Fondo de la Comunidad perteneciente a Cobose. En una ocasión,
fui a presentar un amparo a Santa Cruz, un amparo constitucional en favor de una persona que vivía en uno de los departamentos de ese edificio porque le cortaban el agua, la luz, es decir, querían que se deshaga de su departamento, que se vaya como han hecho con muchos otros propietarios. Lo curioso es que Tuto Quiroga también tiene su departamento ahí, ¿no? Toda la mafia está metida ahí. En todo caso, en esa ocasión, yo salí del hotel y mi esposo me dice, allá está Juan Valdivia, porque después de que le dieron tutela en el amparo a la señora a la cual le cortaban el agua, la luz y de todo, salimos y me encuentro al frente con Juan Valdivia. Cruzo el parqueo para acercarme a él y pedirle que deje de abusar a una persona de la tercera edad, y adivine quién estaba arrodillado de cuclillas escondiéndose a un lado detrás de un vehículo. Estaba don Julio León Prado, el dueño del Banco Visa. Y obviamente este personaje también tiene, ya no voy a hacer larga la historia, porque fui llegando a Cochabamba, eso ocurrió en Santa Cruz, llegando a Cochabamba, fui a verificar en el propio banco si efectivamente, y me negaron totalmente. Pero después de un tiempo resulta que no, que hace tiempo ya era socio Juan Valdivia. Entonces, estos tienen una cantidad impresionante de acciones en diferentes bancos. Ellos son los verdaderos autores de la quiebra del Banco Fácil. Un tema que les ha permitido, imagínense a extorsionadores y delincuentes, que les ha permitido tener la manija de la banca nacional, ha sido la presencia de su sobrina, de la sobrina de Valdivia, en la ASFI. Era directora de la ASFI y esta tenía todo. Al margen de que son dueños de bancos, que lo dices tú, controlan a la autoridad que fiscaliza la entidad bancaria. Qué buena aclaración, para que le quede claro a nuestra gente. Así de sucios. Yo la visité a esta delincuente, no la puedo llamar, no le puedo decir Leni Valdivia, porque no es nada más que una mafiosa, una delincuente que ha operado y ha escondido el lavado de dinero, los desfalcos que han habido. En Santa Cruz, Miguel Ángel Linares ha quebrado 5 cooperativas y está libre como el viento. Encima el Estado le ha dado dinero de a 20 millones en cada ocasión, de a 20 millones de dólares para que construya viviendas sociales. Ha ido Percy Fernández, le ha metido maquinaria a las viviendas sociales famosas porque el delincuente construyó en espacios que no le pertenecían, en terrenos que no le pertenecían. Y este era compinche de la escuálida ministra que ha comprado 50 millones de dólares en larvicidas es otro monto, 50 millones de dólares en medicamentos truchos que se han tenido que incinerar por inservibles, y esa otra también libre como el viento. ¿Y usted cree que han comprado medicamentos en 50 millones de dólares? Han comprado basura, han engañado basura. Entonces, esta es cómplice de Valdivia, es cómplice de toda esta camada de mafiosos que han hecho estragos con los dineros de los bolivianos. Y obviamente, para eso tenían que liquidar a los periodistas, a los medios de comunicación y estrangular. Muy bien. A ver, enseguida participa también José Antonio en la capital. Voy a hacer una hipótesis de curiosidad periodística. Tú me dirás si me equivoco o no. ¿Listo? Adelante. Pero el gobierno tiene con los medios una misión: subordinarlos al poder, corromperlos quizás por medio de publicidad. Y si no aceptan, periodistas rectos, los medios de comunicación intachables, si no aceptan, asfixiarlos económicamente, empobrecerlos en el tiempo, limitarlos en sus acciones económicas para luego comprar el Estado por medio de palos blancos estos medios a precios de gallina muerta, más o menos lo que han hecho con
con las empresas en el tema este de la nacionalización que tú dices, ¿ya? Pero se hacen cargo de los medios con palos blancos. Una vez que el Estado o los políticos que gobiernan el Estado son dueños de estos medios de comunicación con palos blancos, inmediatamente después se habilita recién la pila del abastecimiento económico de publicidad a estos medios. Le dan toda la publicidad necesaria porque saben que toda esa publicidad va a llegar a sus bolsillos, a los verdaderos dueños de estos medios, que son los que firman los contratos o por lo menos los autorizan desde el propio Estado. Ahora, ¿con qué dinero compran? ¿Con qué dinero compran estos medios de comunicación? ¿De dónde sale? La gente dice lavado de dinero, sale del narcotráfico. ¿Y cómo lavan ese dinero? ¿Con la publicidad? Ahora, voy contigo para que la devuelvas, porque aquí nace incluso el tema del palo blanco del medio TV-Off, que en algún momento fue ligado en cuestión de propiedad al señor Rico, viceministro del actual gobierno, ya, que pasó por manos de él y ahora ya es de otros dueños. Pero TV-Off, por ejemplo, se ha brindado para ser el vehículo de manejo económico. Recibe $1 millón en un año, lo que yo no he visto en estos 20 años en este canal de televisión, y quizás no los vea en los próximos 5 años más. Pero vamos contigo, a ver. Y luego... Bueno, usted lo ha graficado hermosamente, o sea, ha hecho un resumen bárbaro porque es así el mecanismo, y obviamente todo ese dinero es producto de la corrupción, porque es el Estado el que paga esas publicidades. Imagínense, en una gestión vi que ya solo Yacimientos pagó 3.000 millones. 3.000 millones. Y esta denuncia no la hice yo, la hizo una colega de La Paz, que, bueno, no lo tengo a mano el video, pero es impresionante cómo ahí entran guerreritos digitales, entran ítems fantasmas, porque, digamos, contratan en el Ministerio de Salud, contratan a una persona X, y esa persona está haciendo activismo político, no está trabajando para el ciudadano, no está trabajando para el Estado. Entonces, de esto, obviamente, estos se dedican a viajar, a llevar dinero. ¿Qué dinero llevan a las comunidades? Los conquistan con marraquetas, los conquistan con fideos, y, por supuesto, después los sacan a marchar. Este es el mecanismo que van empleando. Pero además, las empresas que pasan a nombre de estos delincuentes, como el caso de ATV, yo quisiera que la gente vea, en las 2 décadas de gestión del masismo, la cantidad de dinero que ha recibido ATV sobrepasa el presupuesto general de la nación. O sea, no podemos quedarnos impávidos ante esa situación. Lo propio Junior Arias, primero fue Gigavisión, después fue el medio que le han puesto al famoso Junior Arias, como hicieron en el pasado Carlos Mesa, y la historia se va repitiendo y repitiendo. Acuérdense que 149 radios le regaló Hugo Chávez a Evo Morales. Regalarles un decir, pero obviamente los permisos y todo aquello tenía que dar el Estado. El tema fue que esas 149 radios recibieron fortunas, ni que se tratara de la BBC de Londres. Lo mismo la radio Chihualaque. Imagínense lo que ha recibido Causachuncoca y que sigue recibiendo Causachuncoca del Estado, no que están peleados. O sea, acá habría que aterrizar en las 20.000 razones que le podemos dar a la gente para que noten que se pelean por pigricias cuando realmente lo que están tapando son negocios multimillonarios. Yo les voy a decir, sin temor a equivocarme, a Evo Morales y Álvaro García Linera son propietarios, adivinen de qué, del ferrocarril boliviano. Mediante extorsión también se lo han sacado a los Luxic. Mediante extorsión, por supuesto, han entregado el Silala, ¿no? Ellos son propietarios únicos del ferrocarril boliviano. Por esta razón no han nacionalizado y por esta razón ellos continúan brindándole el servicio a aquellas mineras
delincuenciales que están robando minerales en cantidades industriales. Entonces, lo que ellos están tapando con estos negocios que se tiran en la ventiladora, no es nada, pues al lado de todo lo que, de las concesiones que tienen, de las concesiones mineras con testaferros, de la explotación del oro, por ejemplo, que acaudala la empresa Royal Gold, que está controlada por Ramón Quintana en Bolivia. Royal Gold es más grande que un banco en La Paz y tú puedes entrar y vender el oro, los jucus entran y venden el oro a precio de gallina muerta, y obviamente se encarga de acopiar todo el oro que están robando en Bolivia. Y bueno, para robar oro, ¿qué es lo que necesitan? Traer mercurio, traer dragas, traer dinamita, traer una cantidad de contrabando que por supuesto no está declarado en el Estado, porque entra así como tal, como contrabando. El tema es así, querido Douglas y Antonio. Antonio en Sucre, por favor, adelante. Marianela, muy buenos días. Bueno, el día de ayer teníamos diferencias en la apreciación precisamente de la adquisición de los medios de comunicación por parte del Estado, por parte de este gobierno, en todo caso. Douglas decía que, bueno, pues la principal razón era para apuntalar y crear nuevos líderes con estos medios de comunicación. En cambio, yo decía que más bien es para evitar que nuevos líderes surjan mediante estos medios de comunicación. Primero, la primera pregunta. La segunda, Juan Valdivia, tú dices que tiene grandes nexos precisamente con lo que significa el movimiento económico ideal y sobre todo corrupto de estos dineros. ¿A qué facción pertenece Juan Valdivia? ¿A los evistas o a los arcistas, Marianela? Reitero, no hay división, pero en todo caso, con las personas que yo he visto operar a Juan Valdivia, ha sido con Evo Morales, Álvaro García Linera llegaba permanentemente a ese hotel, Juan Ramón Quintana y lo propio el Arce Catacora, el Arce Saconeta, todos se concentraban ahí en ese hotel para diseñar sus tramoyas oscuras en relación no solamente a Colodro, al Hotel Las Américas, a todos los eventos que hemos ido sufriendo todos los bolivianos, que lamentablemente los pasamos rápidamente al olvido. Ahora, el tema para la gente obviamente tiene que ser la libertad de expresión, tiene que ser el tema de la elección, porque el tema de jueces fiscales, selección de jueces fiscales y vocales, el tema de las nuevas elecciones que se vienen en 2025, son parte del eslogan que ellos tienen, o la cárcel o el poder, no hay otra. Entonces van a luchar a pie juntillas, a rajatablas, unidos como un solo cuerpo, por volver a retomar el poder. Por eso se tiran flores, porque estamos hablando de delitos gigantes. Miren el caso de Juan Valdivia, por ejemplo, acá en Bolivia, él tenía un hermano que era el único de esa familia que logró hacer dinero. Este personaje era muy buena persona, el hombre, pero tenía un hijo que tenía un retraso mental, y el otro hijo era drogadicto. Lamentablemente, Juan Valdivia utilizó a su sobrino para que éste pueda asesinar a su padre y quede como heredero, porque obviamente uno que es adicto y el otro que tiene retraso mental no podía acceder absolutamente a nada. Entonces es así como Juan Valdivia se hace cargo de lo que deja el hermano. El hermano trabajó en un hotel llamado Paulistania en Brasil, y por supuesto hicieron gran propaganda de que era de ellos la red de hoteles Paulistania, y eso era una soberana mentira. El hombre obviamente era un hombre muy trabajador, muy buena persona, hizo dinero, pero muy distante está a que por supuesto haya sido un multimillonario como para comprar en $100 millones el 90% de las acciones, solo de Gravetal, sin entrar al canal Tamengo, sin entrar absolutamente a nada más. Una serie de rutas que tienen que ver con el narcotráfico. Ese es Marianela, el tema. Pregunta.
Mira, rumbo al 2025, me es importante que la gente conozca con todos estos antecedentes qué medios están en manos de el poder político en el MAS a través de testaferros. ¿Qué medios son los que de acá para adelante, con estos antecedentes, suponemos van a jugar un papel muy, muy importante de adoctrinamiento preelectoral? ¿Qué quiero decir con esto? Presencia de ciertos individuos en entrevistas, llegar a tener cierto tipo de cobertura y engrandecimiento de la imagen, como lo que ha sucedido con el propio Álvaro García Linera cuando era invitado a los programas de Carlos Mesa en la red PAT. Con ese antecedente, yo creo que estos medios tienen que cumplir una función. No por nada vas a comprar medios, al margen de enriquecerse por medio de la publicidad estatal. Con estos medios tienen que cumplir una labor política. Voy contigo. Bueno, neutralizas, extorsionas, buscas la autocensura. Muchos colegas se han autocensurado porque obviamente de pronto tienen algún tipo de proceso, tienen algún tipo de situación delicada donde el Estado aprovecha permanentemente para afectar no solamente a las personas, sino también a las familias. Respecto a tu pregunta, el primer medio de comunicación, como dice literalmente se bajó los pantalones, fue el candidato a la vicepresidencia de Manfred Reyes Villa, que estaba muy ligado a Reyes Villa, y de pronto dio un giro de 180 grados. Él se llama Ivo Kulgis. Ivo Kulgis lo que hizo fue, antes de que cuando lo fueron a extorsionar también con sus empresas, él dijo, pongan su directorio y hagan lo que les dé la gana con la Red 1. Entonces, ahí se hicieron amiguitos, hicieron una serie de pactos. Uno de los pactos muy rentables que ha hecho Ivo Kulgis al inicio de la gestión de Evo Morales es el tema de los Supermaxi, Hipermaxi se llama, ¿no? Supermercados. En Santa Cruz había un Hipermaxi, pero después, obligatoriamente, la gente tenía que ir a gastar todos los pagos que hacía el Estado en torno a los subsidios. Tenía que ir a todos los Hipermaxi a gastar esos subsidios. O sea, imagínate tener un mercado asegurado totalmente, y ahí lo que hicieron fue multiplicar los hipermaxis en todo el país, y por supuesto hasta la fecha se continúan pagando los subsidios a través de esos supermercados que le pertenecen a Ivo Kulgis, que además tiene otros negocios, temas de tierras y todo aquello, pero es importante saber que Ivo Kulgis es padrino de la hija de Álvaro García Linera. Han llegado a tener una amistad entrañable, y lo más importante, los negocios absolutamente rentables. Así que todo lo que salga respecto a la Red 1, porque la gente se confunde mucho, de pronto disparan algunas balas a ciertos temas que tienen que ver con el Estado, pero no disparan a la médula, no disparan donde deben disparar. Obviamente, lo mismo que hace Cuéllar, ustedes lo han debido ver de manera exagerada al famoso Cuéllar acusando a Romero, acusando a uno, al otro, pero con temas no medulares, ¿no? Con temas que distraen a la gente, o sea, como tirabombas, básicamente. En el caso de los monasterios, de la red Unitel, por supuesto, cuando se firma el contrato con la Jindal Steel and Power, que no son nada más que gente de Soros, que ha utilizado hindúes, empresas inexistentes, para que se adjudiquen la Jindal Steel, que a propósito de ello hemos terminado pagando en la CIADI multas millonarias, $2,000 millones ha pagado. ¿Qué ha sucedido con los monasterios? Y ahí hay cierta ligazón. El tema de monasterios era que en el contrato con la Jindal se especifica que se debería entregar tierras a la Jindal para que estos siembren y puedan obviamente cumplir con la explotación de todo lo que representa el yacimiento del Mutum. Entonces, no se ha cumplido en varios puntos, porque además ni siquiera eran empleados bolivianos los que iban a trabajar. El tema fue que
la familia Monasterios, propietarios de Unitel, tenían grandes concesiones de tierras en el lugar, pero tierras utilizadas como engorde, porque las concesiones se las dan para que estas tierras sean trabajadas, pero las estaban utilizando como engorde. Esas tierras, por haber incumplido esos temas, deberían haber sido revertidas al Estado. Y tristemente, esas tierras no fueron revertidas al Estado, más bien se las compraron a los monasterios como si se tratara de tierras no fiscales, sino de propiedad de estos. Esto merced a un decreto que sacó Carlos Mesa, que le daba a todos los concesionarios de tierras, porque concesionan espacios mineros para hacer explotación minera, para hacer prospección, para buscar oro, para buscar otro tipo de mineral, pero se les da la tierra prestada, en una palabra. Pero, sin embargo, Carlos Mesa sacó un decreto donde se le daba casi derecho propietario a estas empresas porque podían hipotecar esas tierras, ¿no? Entonces, merced a ese decreto de Carlos Mesa, se hicieron estragos con grandes cantidades de tierra. Y ves cómo todo está entrañable, ¿no? Lo propio ocurrió con PAT, que ya lo hemos repetido varias veces, era de propiedad de los Dager, que ya vendió Mesa, ese medio de comunicación, pero a los Dager los extorsionaron, los presionaron, los chantajearon para que estos a título gratuito entreguen. Lo propio ocurrió con el grupo español Prisa, otros delincuentes que estuvieron en la época de Sánchez de Lozada, que nos impusieron los libros de Santillana, ¿no? En todos los colegios, obligaron a todos nuestros estudiantes a comprar esa basofia, para que eduquen de acuerdo a lo que le daba la gana a Santillana. Era negocio nada más, hasta en la educación se metió. Entonces, ¿qué sucedió con eso? Como era de propiedad de los españoles, el grupo Prisa, por supuesto también hicieron la misma que hicieron con PAT, para que los extorsionaron, les iban a liquidar sus empresas por evasión fiscal, una cantidad de evasiones. Entonces lo que decidieron fue presionarlos, hacerse entregar el Nuevo Día, La Razón. Y en el caso de Los Tiempos también se van varios periódicos, porque, o sea, al grupo Canelas le pertenece el periódico Correo del Sur, el periódico La Patria de Oruro. Hay varios medios de comunicación en casi todo el país que por supuesto le pertenecen a este grupo Canelas. Yo no tengo la certeza si solamente es el matutino Los Tiempos de Cochabamba o si engloba a todos los periódicos del resto del país. Entonces, mira, es muy buen punto lo que acabas de tocar. No sabemos si solamente es Los Tiempos o La Sociedad. El tema de acciones también vincularía a otros periódicos parte del grupo Canelas. Muy buena intervención. A ver, sobre todos estos, mira que los... En el caso mío, si me permite hablar en primera persona, claro, para que, porque de esto yo soy testigo. Obviamente nosotros éramos propietarios de varios medios de comunicación en Cochabamba, Canal 33, Canal 20, teníamos medios para entablar ya una red nacional, y obviamente vinieron las presiones porque no podíamos denunciar lo que denunciaban. Desde el primer año de gobierno de Evo Morales, desde su falsa nacionalización, desde sus masacres en La Calancha, en El Porvenir, en Cochabamba el 11 de enero, el asesinato a Cristian Urresti, nosotros no podíamos pasar por alto, así nos ofrezcan millones de publicidad, así nos ofrezcan lo que les dé la gana. Acá han venido... Primero, un sueco ha querido comprar el canal, un sueco, imagínense, y acudió a nuestro abogado, a nuestro representante legal, para hacer la compra. Obviamente fue negativa, porque sabíamos de dónde provenía. Después apareció el señor Jorge Arias, era constituyente el padre de Junior Arias, le estoy hablando, constituyente del masismo. Era... Sí, asambleísta del masismo, participó en la nueva constitución. Entonces él vino con una mujer, su socia, llamada Mariana Rala, y nos ofrecieron comprar el canal. Y entre medio obviamente habían amenazas veladas de que cualquier cosa podría suceder, ¿no es cierto? Entonces... Tan específicos. Nosotros les hicimos olé y no les vendimos. Entonces optaron por comprar los 2 espacios noticieros para neutralizar nuestro trabajo. Yo tenía el programa en la mañana, a las 7 de la mañana, todos los días, y después había el noticiero de mediodía y el noticiero de noche. Entonces decidieron alquilar los 2 noticieros.
Y alquilaron y pasaban, obviamente, la publicidad como las publinotas como están acostumbrados a hacer. Así que, posteriormente, me enviaron a otra persona que se llama, bueno, una amiga de los García Linera, y esta amiga vino, voy a guardarme el nombre, estuvo desde las 9 de la mañana, una mujer recontra ocupada, me dijo, ¿sabes qué? He estado pensando que deberías reunirte con Álvaro García Linera, me dice. Y yo le hago olé. Y luego vuelve a repetirme, una hora más tarde, después de un café, de charlas y demás, yo seguía haciendo mis cosas y ella estaba de visita y me dice, ¿sabes? Ha sido el cumpleaños de mi hijita y han llegado los 3 hermanitos García Linera a su casa porque son muy amigos. Y me dice, debes reunirte, la hermana, a Mari Carmen, ha sugerido que te reúnas con su hermano Álvaro. Entonces también hago olé. Y al final, ya cuando se iba a marchar, ella me dice, ¿sabes? El Álvaro quiere reunirse contigo, me dice. Entonces, obviamente, eso no iba a ocurrir ni en esta ni en la otra vida porque conocí el objetivo. Finalmente, me ofrecen comprarme el canal. Y yo les digo rotundo no. Imagínate venderle a los masistas un medio de comunicación, ni loca, ni atada, ni en esta ni en la otra vida. Pasa eso y aparece el señor Edwin Saavedra en Cochabamba. El Edwin Saavedra de Toyosa ya estaba quebrado, ¿ya? Y le ha venido el auxilio de los García Linera que se han adueñado de esa empresa. Y me temo que Carlos Sánchez Berzaín también es dueño de Toyosa porque tiene a un meleán en el directorio. A otro meleán metió en el yoidario boliviano, Carlos Sánchez Berzaín, tienen excelentes relaciones. Mucho ojo con eso, son de la línea demócrata estadounidense. Acá, ¿qué sucedió? Viene el señor Edwin Saavedra y me hace una oferta por el canal. Llega a Cochabamba y todo sobrador, ¿no? Te compro tu canal, ¿no? Más o menos que no vale nada, pero te pago tanto. Y yo le digo, NO. Y él, todo contrariado, pensala, me dice, y me sube la oferta. Y se va. Y posteriormente, cuando me negué rotundamente a comprar a toda esa cadena de personas que nos enviaron, vino un allanamiento brutal. Se llevaron equipos, o sea, era plata o plomo. O sea, estos son pues a la buena o a la mala, ¿no? Entonces metieron, no solamente al canal, se metieron a mi casa, amedrentaron a mis hijos, los gasificaron. Mi hijo cuando lo vio en el techo a los tipos del ATT, lo estaba grabando y le dijo, ojalá te caigas, haz bien tu trabajo. ¿No? Hay muchas anécdotas, o sea, contemple además. Pero resulta que se llevaron equipos, llevaron todo lo que les dio la gana. Yo acudí a un abogado que se llama Alberto Trigo y le pagué $3,000 para que nos defienda. Y resulta que este infeliz era parte del consorcio. Dice, por las fiestas de fin de año no hemos podido hacer el reclamo. O sea, en temas plazos que precluyen. Yo le digo, ¿por qué no presentó? Y presento un memorial indicando que por las fiestas de fin de año no hemos podido hacer el reclamo. Imagínese usted, el infeliz era parte de ese consorcio. En el canal se robaron equipos. Primero nos mandaron a estudiar porque sabían de dónde apagar y todo eso. Bueno, en la desesperación, para hacerlo breve, yo agarro y bueno, mi esposo me dice, tenemos que vender porque igual nos van a reventar. Y acudo nuevamente donde la persona que me envió, Mari Carmen García Linera. Y le digo, no, ya no nos interesa, no vale nada. Igual nos vamos a adueñar. Uy. Después, pensando que la cosa era por cuerda separada, hablamos con Arias, Jorge Arias, el padre de Junior Arias. Me dijo textualmente, voy a consultar al gobierno si nos interesa seguir con tu canal. Entonces me voy a La Paz porque yo he sido amiga de Edwin Saavedra durante mucho tiempo,
porque vivía, es decir, la empresa estaba frente a mi casa, en la San Martín y Heroínas. ¿Qué empresa? Toyosa, todo ¿Ya? una esquina. Entonces le hacíamos publicidad, contrataba nuestra empresa y demás, cuando todavía no estaba metido en todo este mare magnum de corrupción. Entonces hablo con Edwin Saavedra, me convoca a La Paz, me dice que le interesa retomar el tema de la oferta, y ahí me pide que ponga a nombre de un periodista. No voy a decir el nombre del periodista. Me pidió que ponga a nombre de un periodista el canal. Lo llama a Chacho Camacho, al abogado del bufete de Sánchez Berzaín, que también era abogado de Toyosa. Él hace el documento. Yo sentadita ahí esperando. El representante legal obviamente era mi esposo. Lo llamo a Cochabamba y le digo, nos están haciendo esta oferta. La oferta era infinitamente menor a la que habían hecho antes. Claro, obvio. Compra a precio de gallina muerta. Primero van, te dan la tunda, te golpean y después te compran. Lo mismo que hicieron con los tiempos en algún momento. Exactamente. Entonces mi esposo me dice lo mismo, nos van a reventar. Claro. Cuando ya cerramos el trato, mi esposo llega a La Paz, Saavedra manda a recogerlo al aeropuerto para que firme. Para eso ya estaban listos los documentos. Además, él me había regalado 2 relojes Toyota, hermosos. Los puse a mi cartera. Y llega mi esposo y le piden que firme. Y obviamente yo les pido el dinero. Y no, pues después te voy a pagar. He agarrado los 2 relojes, ya no eres mi amigo, chao, le he dicho. Y bueno, nos hemos ido pateando botellas ahí en la calle. Mira, Marianela. Esta ha sido la historia, y esa es la forma, en más grande, en más pequeño. Marianela. Te acogotan. Y después me he dado el gusto, con esto termino, me he dado el gusto de gritarle al mentiroso, sinvergüenza, cínico Carlos Romero, que en la OEA ha ido a decir que en Bolivia hay libertad de expresión, que en Bolivia no hay perseguidos políticos, que en Bolivia no hay presos. Lo mismo que ha hecho Rodrigo Paz Pereira en Brasil para que lo pongan como miembro pleno a Bolivia en el Mercosur. Decir que en Bolivia no hay presos políticos es una canallada que lleva al extremo. Muy bien, Marianela. Te he enviado a ti un texto que quiero que lo leas en este momento. No lo vamos a mostrar. Lo mismo se lo he enviado a José Antonio. Es un texto. ¿Qué? No, solamente léelo mientras hago el preámbulo. ¿Es un insulto de un masista? No, para nada. Léelo, grosso modo, no lo leas al aire, solamente léelo. ¿No lo quemo? No los quemes. Solamente, José Antonio también tiene el mismo texto. Bueno, no lo vamos a leer, pero sí se los vamos a decir a nuestra audiencia. Mientras estamos hablando del periódico Los Tiempos, mientras estamos denunciando que muchos medios de televisión, radiales, televisivos y de prensa son extorsionados de alguna manera por medio de funcionarios estatales o emisarios o testaferros, y estamos develando un poco el modus operandi, señoras y señores, en el transcurso de esta entrevista nos ha llegado un texto de una institución del Estado dirigiéndose a nosotros como medio de comunicación. Ya, casi como que diciéndonos, los estamos viendo y sabemos por dónde ir con ustedes. Ahora vamos por ustedes, vamos a la casa de ustedes. Sí, más o menos así. Saben que hagan lo que tengan que hacer. Pero vamos a seguir. Desde nuestro búnker, vamos a seguir. Marianela, ¿qué te parece lo que acabas de leer? Lo que les da la gana a estos desgraciados delincuentes que vienen a amenazar.
Es una amenaza la que ha llegado. Uh-huh. Y no les tenemos miedo, vamos a seguir. Y por supuesto, si quieren afectar a alguno de nosotros vamos a continuar y nos vamos a colaborar entre todos. Esto es lo que siempre han hecho estos delincuentes infelices. Imagínense, estando al aire, venir con este tipo de amenazas es el colmo. Venir con esto es lo que ha ocurrido con nosotros, esto es lo que ha ocurrido con los tiempos, esto es lo que ocurre permanentemente y por supuesto no lo vamos a permitir. Vamos a acudir a todas las instancias, absolutamente a todas las instancias internacionales. No vamos a cometer los errores que yo cometí de inicio, porque obviamente no conocía la materia de derechos humanos. Ahora sí la domino y ahora quiero ver que se enfrenten estos infelices, a ver si no terminan pagando su vida. José Antonio, tú que tienes el mismo texto, ¿qué dices? ¿Qué opinas? ¿Qué les dices? ¿Qué les decimos? Bueno, simplemente que, bueno, pues somos transparentes, para empezar, que no nos vamos a callar. Estamos sintiendo el estrangulamiento económico ya hace mucho tiempo, pero estamos soportando y estamos aguantando porque nos une simplemente un propósito, el de divulgar la verdad a como dé lugar. Nosotros no tenemos por qué tener miedo, querido Douglas, porque vamos a continuar, vamos a ir y vamos a seguir diciendo la verdad, porque no nos vamos a bajar los pantalones pese a estas amenazas. Y estas amenazas no solamente van contra Douglas, va contra todos nosotros los que formamos parte de este equipo. Decirles, no tenemos miedo. Vamos adelante, querido Douglas. Vamos a salir adelante. Marianela Montenegro. Imagínense ustedes lo que han pasado todos los medios de comunicación. Yo lo he vivido en carne propia, querido Douglas y Antonio, y a toda la audiencia que nos están siguiendo. Lo que ha llegado es una amenaza de estos delincuentes, directamente, sin ningún empacho. Lo que nosotros vamos a hacer, por supuesto, es denunciar esto a instancias internacionales de una vez por todas. Porque la libertad de expresión no puede vulnerarse ni siquiera por temas que tengan que ver con temas económicos. ¿Cómo se llama la sentencia del New York Times? Uh-huh. Sullivan, en el juicio de la empresa Sullivan contra el New York Times, una sentencia que la pueden encontrar en las redes, resulta que ellos aducían una mentira y que había sido emitida por el New York Times, que no es el caso de la amenaza en todo caso. Resulta que la sentencia, la doctrina, las sentencias constitucionales han señalado que así el debate se haya edificado mediante una mentira, tiene un valor social incalculable. ¿Por qué? Porque esto permite generar el debate. Y de esa manera esa sentencia constitucional ha sido, por supuesto, favorable al New York Times, mi querido Douglas. Así que bien, pueden venir con todas las amenazas que les dé la gana, y nosotros vamos a interponer todos los recursos que estén a nuestro alcance para pelear acá en Bolivia los derechos de los medios de comunicación tal cual están inscritos en la Constitución. Les he enviado a ambos la procedencia, una captura de la procedencia del texto que nos ha llegado, seguramente para, no sé, casualmente en este momento, en este programa, con este tema, a mí me late definitivamente cállense mejor, no les conviene, ¿no? La procedencia, el texto y demás cuestiones. Pero vamos a seguir acá. Adiós, gracias. La gente del gobierno no tiene tuición en las redes sociales. ¿Cómo no van a tener tuición? Tienen tuición. No, pero no nos pueden prohibir, digamos. Obviamente tuición legal no. Lo que hacen es pagar a todas las redes sociales, pagan millones para que, por supuesto, estos nos apliquen toda clase de frenos, escondan publicaciones y actúen, obviamente, al servicio del poder establecido. Esto es lo que ocurre.
y nosotros tenemos que desenmascararlos. Tenemos que desenmascararlos permanentemente, querido Douglas. Así que un tema, ninguno está solo. Así que vamos a dar batalla. Muy bien. Con eso cierro, con esa frase. Gracias, Marianela Montenegro. El próximo viernes nos vemos acá en el Buen Día desde el búnker. Como siempre, bendiciones. Un fuerte abrazo a usted, querido Douglas, a usted también, Antonio, y a toda la gente de Cochabamba. Le pido, por favor, y del resto del país, porque es un diario de circulación nacional, se pronuncie ante esta canallada, ante esta nueva canallada que se ha cometido contra otro medio de comunicación. Y los periodistas y propietarios de medios no sigan esperando que les vayan a tocar la puerta directamente antes de reaccionar. Hay instancias internacionales, hipócritas, sí, pero tenemos que ponerlas en vitrina, escracharlas para que cumplan su misión, proteger la libertad de expresión. Un fuerte abrazo a todos.